Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la reunión que se está llevando a cabo. Gracias por la vida de Eric, de Naamán, todos los hermanos allá en Costa Rica. Y así también Pablo y yo aquí en Guatemala y Arturo, que creo que no está conectado en este momento. Que tú le bendigas, Señor, en su tratamiento que está pasando, que tú le ayudes a salir con bien. Y así también, Padre, las demás peticiones no tengo detalles, no conozco muy bien a los hermanos, sus nombres, pero tú has escuchado, Padre, las necesidades como las acciones de gracias y todo esto te lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, te encargues y que toda la honra y la gloria redunden para ti, con las acciones de gracias que después se den, Padre, por al ver la manera en que tú estás obrando, manifestándote, sanando, curando, Señor, ayudando en las necesidades que se han planteado. Así que te damos gracias por todo, Señor, y te lo ponemos en tus manos de amor. Confiamos en que tú nos oyes y que no vas a obrar, sino ya estás obrando en cada petición que se ha hecho, Señor. Gracias, Padre. Y bendice la reunión también en esta noche, como el estudio también que se va a tener, que tú dirijas a Eric y lo uses, Señor, para bendición de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. 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 Amén, amén. Leo, Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenido, buenas noches, gracias a Amén. ustedes. ¿Cómo están todos? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Qué bien, cómo me alegro. Hermano Eric, el tiempo es tuyo para la enseñanza. Bueno, muchísimas gracias, Naamán. También damos la bienvenida a las personas que nos siguen por redes sociales, Facebook Live. Y si alguno tiene una petición, pues puede dejarla ahí en el chat y estaremos orando por usted también. Y bueno, listos para comenzar. Ya estamos grabando. Listos para comenzar. Estamos con el progreso del peregrino. Ya estamos al final del libro prácticamente. Ya ellos están listos para ir a la ciudad de oro, ¿verdad? Y por eso titulé el estudio sobre la muerte. Recordemos que el relato del progreso peregrino es como un sueño que tiene el autor, ¿verdad? Sobre lo que es la vida cristiana, desde la conversión hasta el final de la vida física. Y ya cristiano y evangelista estaban llegando al final de su camino y estaban listos para entrar a la ciudad de oro, como lo llama el libro, pero también para hacerlo deberían cruzar el río de la muerte. Como hijos de Dios, sabemos que vamos a salir de este mundo por una de dos vías: la muerte física o el arrebatamiento. Y entonces vamos a hablar de esos temas. Hoy vamos a comenzar con la muerte física. Es muy probable que el tema de la muerte se nos extienda una o dos sesiones más después de hoy, pero vamos a hablar de la muerte física, que es la separación de nuestro espíritu, de nuestra alma, del cuerpo en que habitamos. Cuando el alma se separa del cuerpo, este queda inerte, sin vida, sus funciones cesan. Y durante el estudio vamos a analizar diferentes posiciones teológicas sobre lo que acontece con el creyente este, después de la muerte. Recuerden que hay quienes dicen que existe el sueño de los justos, es decir, que morimos, el alma queda como en un stand-by ahí hasta que el Señor viene y nos resucita. Y otros que inmediatamente después de la muerte pasamos a la presencia del Señor. Entonces, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Eclesiastés 9, 5 al 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 12, 1 al 10. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, cuando el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a arrancar con la teoría del sueño de los justos. Esta es una posición que mantienen algunos teólogos. Básicamente enseña que el alma no es inmortal de forma natural. Por lo tanto, después de la muerte, el alma queda en un estado de suspensión o de sueño indefinido hasta la resurrección de los muertos. A ese estado se le conoce como estado intermedio o doctrina de la inmortalidad condicional. Esta doctrina es ampliamente difundida por los testigos de Jehová, también por los adventistas. Algunos pasajes en los que se apoya esta tesis, y bueno, también hay algunas iglesias evangélicas, algunas corrientes evangélicas que abrazan la doctrina de la inmortalidad condicional o lo que llamamos el sueño de los justos. Los testigos de Jehová lo difunden en su libro conocido como El conocimiento que lleva a la vida eterna. Y dice en su página 82, cuando alguien muere, el espíritu, la fuerza vital, deja de animar las células del cuerpo, así como una luz se extingue cuando se apaga la electricidad. Cuando la fuerza vital deja de sustentar el cuerpo humano, el alma del hombre muere. En la página 83 aseveran ellos mismos, los testigos de Jehová, por tanto, la palabra de Dios se refiere a los muertos como dormidos. Por ejemplo, al enterarse de que su amigo Lázaro había muerto, Jesucristo le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro descansa, pero voy allá para despertarlo de su sueño. Los adventistas del séptimo día, por su parte, en la publicación oficial de su doctrina, es una exposición de 27 doctrinas fundamentales. Ellos dicen, la tumba no es un lugar de conciencia, ya que la muerte es un sueño. Los muertos permanecen en un estado de inconsciencia en la tumba hasta la resurrección, cuando el sepulcro Hades entrega a sus muertos, según Apocalipsis 20:13, que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otros pasajes que citan algunos grupos para apoyar esta tesis del sueño de los justos son Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, está hablando de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros.
Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Job 14, 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Segunda de Pedro 3:4. Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bien, si tomamos estos pasajes y otros como tales, pero fuera de su contexto, entonces no queda más que creer que al morir dormiremos indefinidamente hasta que hayamos resucitado o seamos resucitados, pues claramente leemos en ellos el término dormir y son utilizados como prueba de que los muertos están en un estado de inconsciencia y que no están vivos. El término que se usa ahí es coimá o cateudo para expresar la palabra dormir. Y en realidad es un eufemismo bíblico usado comúnmente en aquellos tiempos. Pablo lo usó solo para referirse a creyentes en Cristo que habían muerto. Recordemos que un eufemismo es una forma de decir las cosas llamándolas por un nombre diferente. En lugar de usar muerte, usan dormir para que no suenen grotescas y atenuar el peso de su significado. Ahora, no tenemos el tiempo de revisar pasaje por pasaje porque se nos extendería a varias sesiones, más de las que tengo previstas, ¿verdad? Cada pasaje, pero podemos ver algunos pasajes. Por ejemplo, analicemos el libro de Eclesiastés. Quienes usan estos pasajes descuidan la clave de interpretación del libro, que es debajo del sol. El libro de Eclesiastés se escribió desde la perspectiva de un predicador que buscaba el propósito o sentido de la vida. En él el autor pregunta sobre el sufrimiento, la satisfacción y si la vida es todo lo que existe. Lo que hace o lo que expresa es desde la visión del ser humano en el plano terrenal, es decir, lo que nos parece que son las cosas desde donde las vemos y como las percibimos aquí en la tierra, en el plano meramente humano. Por eso, uno de los pasajes dice que las bestias y el hombre mueren igualmente, ¿verdad? Así mueren los unos y los otros, una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y es que el cadáver de un perro en cierto tiempo se empieza a descomponer, igual el cadáver de un ser humano. Y a la vista del humano, debajo del cielo, debajo del sol, en el plano meramente físico, pues le ocurre exactamente lo mismo a los animales que a los humanos. Vamos a analizar cuidadosamente algunos otros pasajes, particularmente del Nuevo Testamento, y las palabras de Jesús, que quizá nos lleven a una conclusión distinta de lo explicado anteriormente. Recordemos que la concepción tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo, es un concepto desarrollado en el Nuevo Testamento según la visión griega, ¿verdad? Por otra parte, desde el punto de vista hebreo o judío, no es que el hombre posea un alma totalmente separada del cuerpo, sino que el hombre es un alma que incluye su cuerpo mortal y su espíritu inmortal. Es decir, en el Antiguo Testamento usted no oye hablar de espíritu, alma y cuerpo, usted oye hablar del alma o del espíritu. ¿Sí me explico? Sí, Ahora, señor. varios pasajes relevantes indican que una persona tiene una existencia espiritual consciente después de la muerte y antes de la resurrección del cuerpo. Por ejemplo, vamos a Mateo 22, 31 y 32. Pueden buscarlo ahí en sus
en sus Biblias, Mateo 22, 31 y 32. Estamos diciendo ahora que hay varios pasajes que indican que una persona tiene una existencia espiritual consciente después de la muerte y antes de la resurrección del cuerpo. Jesús está respondiendo a la pregunta del matrimonio después de la vida, perdón, después de la muerte y la resurrección. Y les cita en la respuesta Éxodo 3:6 y añade su comentario de autoridad. ¿No han leído lo que dijo Dios cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Las palabras de Jesús claramente implican que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob estaban en los días de Jesús aún vivos de alguna manera. ¿Haría él una afirmación como esta si estuvieran muertos espiritualmente? Por otra parte, tenemos también la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31. Jesús narra la historia de Lázaro y el hombre rico. Según la historia, el pobre y justo Lázaro muere y va al seno de Abraham, mientras que el rico perverso, cuyo nombre no se menciona, muere y va al Hades. Bienvenido, Luis. Para los que acaban de llegar, estamos hablando de la muerte y estamos analizando el tema del sueño de los justos. Algunas corrientes teológicas dicen que el hombre muere y queda como en un stand-by, ¿verdad? Ahí, o sea, que el alma ya no es consciente y que volverá a tener conciencia cuando resucite, ¿verdad? En la venida de Cristo o en la resurrección. Ok, entonces, decíamos que en la historia de Lázaro, el justo y pobre Lázaro muere y va al seno de Abraham, mientras que el rico perverso, cuyo nombre no se menciona, muere y va al Hades. En ambos casos se les presenta como conscientes, atentos y comunicativos. Recordemos que en esta historia, el rico pide que alguien vaya y le ponga un poquito de agua en la punta de la lengua porque está atormentado en esa llama. También pide que alguien de ahí, de los que están en el seno de Abraham, vaya y le predique a sus familiares. Conocemos la historia, no la vamos a revisar toda, pero lo cierto es que dice también, nos da a entender también que en ese lugar, recordemos que esto ocurre antes de la muerte y resurrección de Cristo, el lugar de los muertos, en una parte estaba el paraíso, el seno de Abraham, y en otra parte estaba el Gehenna o infierno, y eran separados por un abismo. Recordemos que cuando Cristo muere, dice la Biblia que Él desciende a las profundidades de la tierra, se lleva a la cautividad, es decir, se lleva a los que están en el seno de Abraham, Él entra primero y atrás de Él entran ellos al cielo, y el infierno ensancha su boca. Es decir, se expande porque ya no hay nada que lo sostenga. Entonces, hay quienes dicen que la historia es solo una parábola sin interpretación literal. Ahora, si esto es así, sería la única parábola que haya contado Jesús que no hubiera sido posible en la vida real, al menos de manera concebida. Aún las otras palabras de Jesús, y no estamos diciendo que esto sea una parábola. Son muchos los teólogos que coinciden en que esta es una historia de gente real, algo que realmente sucedió. En otras parábolas de Jesús, eh, las cosas resultaron ciertas de acuerdo con la vida. Es decir, Jesús tomaba ejemplos de la vida real para enseñar una nueva verdad, aunque no se tratara de hechos reales.
Así pues, ¿cuál sería el caso de que el Señor usara información falsa para enseñar una verdad tan crucial relacionada con el destino de los muertos? Dicho de otra manera, si en la historia del rico y Lázaro las almas están conscientes, entonces no cabría una teoría del sueño de los justos. Otro evento clave donde las palabras de Jesús contradicen la idea del sueño del alma es cuando le habla al ladrón arrepentido en la cruz. En Lucas 23, 39, 43. Después de la confesión del ladrón y su solicitud de clemencia, Jesús le responde, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús le está prometiendo al hombre que está a su lado, pidiendo su perdón, reconociéndole como su Mesías, le está prometiendo que después de morir va a estar con Jesús en el paraíso. No le está diciendo que va a estar indefinidamente suspendido en el tiempo como si no existiera. Le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto contradice la posición del sueño del alma. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con hoy estarás conmigo en el paraíso? Si el ladrón no tendría vida consciente después de morir. Hay quienes argumentan que los traductores malinterpretaron el pasaje poniendo una coma entre las palabras tú y hoy. Es decir, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Otros dicen que como el griego original no tenía puntuación, también podía leerse como en verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. O sea, una promesa de resurrección. Sin embargo, esa interpretación no parece muy probable. Jesús usó la frase, en verdad te digo, muchas veces en los evangelios como una validación de su autoridad divina. En ningún lugar agregó algún condicionamiento temporal como el hoy. Claramente el término hoy en el contexto debía ser adherido a la promesa. En ese día el ladrón estaría con Jesús en el paraíso. Otro evento que va directamente en contraposición a la enseñanza del sueño de los justos es la transfiguración. Esa está en Mateo 17, 1 al 8. También está en Marcos 9, 2 al 8. En Lucas 9, 28 al 36. Y también vemos algo de eso en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Pedro, Santiago y Juan personalmente escucharon la voz de Dios y testificaron la aparición visible de Moisés y Elías hablando con Jesús. Aquí se le presenta un problema obvio a los que defienden la doctrina del sueño de los justos, y es explicar cómo Moisés, que había muerto siglos antes, la muerte de Moisés está en Deuteronomio 34, 5 y 6, pudo haber aparecido súbitamente y conversado con Jesús. Y ahí estaba también Elías, de quien sabemos que no vio muerte, sino que fue llevado por Dios en un carruaje de fuego. Vean 2 de Reyes 2:11. Entonces, quizá la declaración de Jesús en relación a esto es cuando recibió las noticias de la muerte de su amigo Lázaro. Avisado por su hermana Marta del deceso de su hermano, Jesús le contestó diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo también en sus cartas igualmente presenta evidencia de que no hay interrupción de la conciencia en la muerte, al menos para el creyente en Cristo. 2 Corintios 5, 6 y 8 nos dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Entonces, mis hermanos, Pablo contemplaba la muerte de una forma muy particular, ¿verdad? Dice, así que vivimos confiados siempre
que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista, pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, es interesante cómo estos pasajes nos demuestran que el alma sigue consciente. Ahora, en el caso de los creyentes, bueno, nosotros morimos, en fin, nuestro cuerpo queda inerte, inútil, empieza a descomponerse y se convierte en polvo, y nuestra alma, según estos pasajes, va inmediatamente a la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Sin embargo, si hay una persona, y creo que en nuestras familias, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, conocemos personas que van a morir y si murieran en este momento, lo harían sin Cristo en su corazón. Y con base en la historia de el rico y Lázaro, esas personas van a ir al lugar de castigo, al fuego eterno. Yo no sé si hay alguna persona que nos está escuchando o que nos va a escuchar en redes sociales, en diferido, que no conoce a Cristo como Salvador personal. Pero sé que los que estamos aquí somos creyentes. ¿Y qué estamos haciendo para que nuestro mensaje llegue? Bueno, nuestro mensaje no. Para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta aquellos que nos rodean y que no le conocen. ¿De qué manera vivimos para transmitirles a ellos el amor de Dios? Estamos sacando el tiempo para hablarles y testificarles de Jesucristo. Estamos aprovechando las oportunidades que se nos abren cada momento, cada día, para presentar a Cristo a otras personas. En otras palabras, estamos llevando el Evangelio de Jesús, como nos manda la Gran Comisión, hasta el último rincón de la tierra. ¿Y sabe dónde empieza el último rincón de la tierra? En nuestra propia casa. De ahí para afuera. Entonces, no sé si existe alguna duda ahorita sobre el sueño de los justos, ¿verdad? Es un tema que da para mucho, pero hay mucha evidencia bíblica y en las palabras de Jesús hay mucha evidencia también de que las almas van a... Hola Arturo, bienvenido. Te hacíamos... Buenas tardes, hermano. Muy tarde me conecté, disculpen. No, no creímos que te conectaras, te hacíamos en San Diego. Aquí estoy. Ah, bueno, ahí estás. Muy bien. Hermano, estamos hablando acerca del sueño de los justos. Hay algunas corrientes bíblicas. Por cierto, yo no sé, desconozco, digamos, que cree el hermano Alfredo, que cree el hermano Luis, que cree el hermano Arturo, que cree el hermano Harold Beltrán sobre el tema del sueño de los justos. ¿Ok? Que dice que básicamente morimos en Cristo y el alma queda como en un stand-by hasta la venida de Jesús o hasta la resurrección de los muertos. Sin embargo, hemos visto evidencia de que el alma tiene conciencia después de la muerte. La historia del rico y Lázaro, la transfiguración. El mismo Pablo cuenta una historia cuando él dice que conoce un hombre, si en cuerpo no lo sé, y él dice que ese hombre murió y fue llevado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y si carne y sangre no entrarán en el cielo, pues ese hombre tuvo que entrar en espíritu. Y todas estos pasajes entonces refutan la posibilidad del sueño de los justos. Entonces, de eso estamos hablando ahorita, mi hermano. Y ya estábamos entrando en la parte, en unos pocos minuticos, para ver
qué opinión teníamos sobre este tema. Adelante. Ah, Hermano, perdón. Sí, no, hermano no, no, Arturo, ahorita adelante, hermano. Por no importa. Bueno, hermano Rovira, entonces yo muero y ¿qué acontece? Bueno, de ¿Me puede acuerdo con lo responder? que hemos visto, Ujú, el alma va ujú. inmediatamente a la presencia de Dios. Amén. En el caso del El- creyente, ¿verdad? ujú. ¿Y el espíritu? Porque somos alma, espíritu y cuerpo. Bueno, recordemos, como dijimos, que ese es un Ujú. concepto griego, el concepto Ok. del espíritu del hombre. Ujú, Los ujú, judíos no veían al hombre en tres partes, veían al ser espiritual y al ser físico. ujú. ¿Ya? Es decir, el alma somos nosotros. Ahora, el espíritu que tenemos en nosotros es el espíritu de Dios. Recuerden, Amén, amén. recuerden que Entiendo. somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Amén. que garantiza Ujú. que Dios va a reclamar su propiedad, que somos nosotros, el día de la Amén. elección. Entonces, nuestro ser espiritual vuelve a Dios Mm. De inmediato. inmediatamente. Yo le Entonces digo a no Dios, quedamos. Padrino, te digo que hoy Ujú. estarás conmigo. Sí, inmediato conmigo. Ajá. Sí, es que como uno escucha diferentes, ¿verdad? Opiniones de que uno duerme, sí, si yo muero, entonces quedo en un sueño hasta que el Señor, ¿verdad? Me levante. Y no es así. Ok. Gracias. Hermano Arturo, no, eso, hermanos, eh, morimos inmediatamente, el alma pasa. En en millonésimos de segundo ya nuestra alma está gozándose con el Señor. amén. Eh, el cuerpo pues se queda acá en la tierra, eso es lo de menos. Un día nuevamente, ya sea cuando venga el Señor en la resurrección, por el rapto, se volverá a unir el cuerpo, el alma, pero el espíritu regresa al dueño, al Señor en ese momento. Pero nosotros, desde que cerremos los ojos aquí, estaremos iniciando la eternidad futura para nosotros, presente para el fallecido, la eternidad eh, eterna. Amálgame. No, no, no encuentro otra palabra para decirlo. Muy bien. Eric, tal vez yo pienso igual que Arturo. Ujú. El cuerpo queda a esperar la resurrección. Amén. El alma retorna a la eternidad y el espíritu retorna a Jesús, a Dios a quien le pertenece. Amén. Amén. Muy bien. Es una forma muy integral de verlo y tiene todo el sentido del mundo, porque una vez que el alma esté en la presencia de Dios, recuerde que ahorita nosotros tenemos en nuestros corazones, en nuestra alma, el sello del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habita en mí, Ujú. ¿verdad? Y dice Romanos que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Es decir, me confirma mi salvación y me confirma que soy hijo de Dios. Pero estando en la presencia de Dios, mi alma ya no necesita que el Espíritu Santo esté ahí porque ya estoy en su propia presencia, en el seno mismo de Dios. Así que tiene todo el sentido del mundo lo que ustedes están explicando. Bueno, Eric, Sí, señor. hermano, creo que estaban muy claras las citas bíblicas que usted nos ha compartido. Este, de más claro ni el agua. Hay un versículo bíblico que está en Hebreos 9:27 que dice que está establecido a los hombres que mueren una vez. Y dice que después de la muerte, el juicio. Ese versículo es muy clave porque después de que morimos se determina nuestra condición eterna, de acuerdo a nuestra vida. Si tenemos a Cristo, directamente en la presencia de Dios. Y si no, pues lamentablemente el que no tiene a Cristo va al Hades donde estaba el rico,
según la palabra de Dios en el pasaje de rico y Lázaro. Muy A bien. ese mismo lugar iría el que muere sin Cristo, a ese mismo lugar. Ah, así lo entiendo yo. Sí, Otro. Eric, Recuerde que ya el cristiano va directo al cielo y el inconverso va directo al infierno. cuando dice que descendió, y esto qué es, sino que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Unas versiones dice llevó multitud de cautivos. Ujú. Y esto es que cuando él subió al cielo, a los que estaban en el Hades, en el Seol o Hades, fue que los llevó con él y se amplió el Abadón, dice, para dar más cabida, o sea, el lugar de los no salvos se ensanchó para dar más cabida a los condenados, a los no salvos. Ahora, Pero ajá, cuando un creyente muere hoy, va directo con Dios, a la presencia de Cristo, quien está sentado a la presencia, a la diestra de Dios. amén. Eh, Dice en segunda los Corintios 5, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Entonces, lo que sucede es que en Apocalipsis, me parece que es Apocalipsis 19, dice que al final de todo, el Seol va a entregar a todos y van a ser juzgados según sus obras, pero para ser condenados. Eso es Pero exacto, al juicio final, al final de ellos. los que están en el Seol o Hades, pero el creyente al morir, su parte inmaterial va con Dios al cielo. El cuerpo queda esperando la resurrección. Exactamente. En Filipenses 1, 21 al 24, Pablo Ujú. dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en este hecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el verso 23, Pablo usa la palabra analú, que se traduce tanto para partir como para regresar. Y él no pone en esa frase un tiempo de espera o suspensión, sino que lo que expresa es un cambio de lugar. O estoy aquí sirviendo en la obra de Dios o estoy allá en la presencia de Cristo. Ahora, los que defienden el sueño de los justos o el sueño del alma no pueden explicar las palabras de Pablo si Pablo no creyera que vería a Jesús de inmediato después de su muerte. ¿Cómo podría ocurrir eso? ¿Cómo podría ocurrir si existiera el sueño de los justos? En otra de sus cartas, Pablo da una pista sobre el destino de los creyentes. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pablo escribe acerca de los que están dormidos o muertos en Cristo. Estos eran creyentes que murieron antes del regreso del Señor. Sostiene que estos acompañarán al Señor en su regreso y serán los primeros en resucitar de los muertos. Los defensores del sueño del alma dirían que esto no se ajusta a su pensamiento. Sin embargo, en el capítulo 5 de la misma carta, Pablo habla del estado presente de vivos y muertos y a la espera del regreso futuro del Señor diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea, y esto está en tiempo presente, velemos vivos, o que durmamos muertos, vivamos juntamente con Él. En conclusión, mis hermanos, sí, este es un tema difícil, es un tema que podría tomarnos muchísimo tiempo desmenuzarlo ya frase por frase. Eh, Muchos eruditos pueden tener distintas posiciones
sobre diferentes temas en la Biblia, como este, y esto se debe principalmente al método de interpretación que utilizan. Como les dije, a veces se toma un pasaje fuera de su contexto y hay quienes lo hacen según la hermenéutica que emplean o la exégesis que utilizan, ¿verdad? Para llegar a sus conclusiones. Otras veces, al recibir información de un tema, damos por sentado que quien nos enseña ya estudió lo suficiente y no nos atrevemos a cuestionarle. Eso pasa muchas veces en el Instituto Bíblico, en el seminario. Imagínese a alguien que estudia a los pies de Davis Carballosa o de Dwight Pentecost. Oye, ¿qué le voy a contradecir a ese tipo, verdad? Pero ellos no, ninguno de nosotros, ni ellos tienen la verdad absoluta. La verdad la tiene la palabra de Dios. Entonces yo creo que necesitamos orar mucho, pedir a Dios inteligencia y sabiduría para que al escudriñar las escrituras podamos tomar una posición acorde con la evidencia bíblica. Debemos seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, Hechos 17, 10 al 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y ojo aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, mis hermanos, para escudriñar la palabra de Dios adecuadamente, necesitamos proveernos de las herramientas necesarias, tener una mente abierta para aceptar la evidencia bíblica cuando ésta nos demuestre que estamos equivocados en lo que creemos o nos confirme lo que estamos aprendiendo. La próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante, el purgatorio. ¿Cuántos son? Ahí está. Claro. ¿Cuántos hemos oído hablar del purgatorio? ¿Verdad? Es un lugar intermedio en el cual terminamos de purificar el alma para luego poder entrar al cielo. ¿Ok? Pero vamos a ver de dónde viene esa doctrina, vamos a ver en qué se basa, qué evidencia bíblica hay y qué dice la palabra de Dios al respecto. Y finalmente vamos a estudiar el arrebatamiento, que ya aquí, cuando estuvimos estudiando las dispensaciones, vimos ampliamente el tema del arrebatamiento, pero vamos a hacer un repaso del arrebatamiento, ¿verdad? En tres partes. La tesis del arrebatamiento al final de la gran tribulación, la tesis del arrebatamiento a la mitad de la tribulación y la tesis del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Porque recordemos que solo salimos de este mundo por dos medios, o por muerte o por arrebatamiento. Entonces, si Cristo viene antes de que la muerte nos encuentre, no veremos muerte, sino que seremos transformados. Y si Jesucristo, en su misericordia por las almas perdidas, retrasa un poco su venida y la muerte nos alcanza, a mí como a los 175 años ya me va a alcanzar seguro, vamos entonces a pasar a la presencia del Señor y nuestro cuerpo estará aquí esperando ser resucitado. Así que todo eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Por eso decía que vamos a tener esta sesión y tal vez dos más en lo que estamos viendo. Ahora, mis hermanos, ¿alguna duda al respecto? Antes de eso, para los que están en redes sociales, aquí vamos a terminar la transmisión, como siempre, a esta hora. Ya no estamos compartiendo la pantalla. Vamos a ver la transmisión en vivo. Muy bien, detenemos la transmisión en vivo. Y terminamos esta hora, recordemos, porque hay algunos que también tienen cultos en sus propias iglesias y entonces se retiran para poder asistir al culto en sus iglesias, por lo cual agradezco mucho, pero mucho, mucho, la fidelidad que tienen a reunirse con nosotros. Y vamos a Eric. tener la grabación.